Capítulo 5. La unidad. Me despierto en la mañana y una mosca agujera mi campo neuronal. Desorganizado, utilizo una táctica para llenar el hueco. Sufro una ligera tensión y el perro del vecino ladra y se queja y todo porque una mosca agujeró mi campo neuronal. En realidad, ese perro, la mosca y yo, somos uno, me digo al recuperarme. El perro ladra cuando me pongo nervioso, mi mano se mueve cuando le mando una orden. Mi mano y mi cuerpo forman una unidad, lo mismo que el perro y el agujero en mi campo. Cuando Pachita opera, ella, el hermano y el enfermo forman una unidad. En realidad Pachita se opera a sí misma cuando injerta un riñón, se atraviesa a sí misma cuando utiliza su cuchillo de monte. El 12 de julio llegué a las 7:30 de la tarde. Oí que el paciente número 33 esperaba su turno. 60 personas estaban en lista para consulta y 16 para operarse. Había tanta gente dentro del recinto que tuve que esperar 30 minutos hasta poder entrar. Rogué que el doctor M no estuviese y en ese momento lo vi salir a fumarse un cigarro y tirarlo al suelo mojado del patio. ¿Por qué le tengo tanta aversión?, me pregunté. Seguramente es una prueba para medir mi capacidad de amar. Z apareció en la puerta y me invitó a pasar. El hermano estaba platicando con alguien. Sentí la energía del recinto y me quedé parado junto a la cortina. Si había un caso de ojos, siempre se le daba preferencia y ese día no fue la excepción. 4 enfermos de los ojos iban a ser tratados en esa ocasión. Colocaron una silla blanca junto a la cama de operaciones y el doctor M se colocó al lado izquierdo del hermano mientras el Lic. Y, a la derecha. Este último era el encargado del cuchillo. Él lo limpiaba, sostenía y se lo ofrecía al hermano cada vez que éste lo solicitaba. Siéntate, mi hermoso niño, le dio la bienvenida el hermano a un hombre de 35 años completamente miope. El hombre no sabía de la existencia del hermano. ¿Y Pachita?, le dijo con voz de ruego, casi no puedo ver, ¿podrías ayudarme? El hermano tomó el cuchillo y colocó su punta en el ojo izquierdo del hombre. Mientras raspaba y penetraba en el globo ocular, preguntaba acerca de la visión del enfermo. ¿Ves mejor, mi cariñoso niño? Un poquito, Pachita. El cuchillo había penetrado los ojos sin una exclamación de dolor por parte del hombre. Era impresionante ver la delicadeza de los ojos y la penetración de aquel cuchillo de monte en los mismos. Realmente ese cuchillo no es lo que aparenta, pensé en ese momento, inclusive ni siquiera sería necesario utilizarlo. Tome usted esos algodones, le dijo el doctor M al hombre al finalizar la operación. Colóqueselos encima de los ojos y salga con la cabeza hacia atrás. Pasa, mi cariñoso hermano, le dijo el hermano al siguiente paciente. Otro hombre, guiado por 2 acompañantes, fue conducido al lado del hermano. En nombre de mi padre, yo te saludo. En el mismo nombre yo te respondo, le contestó el hermano. ¿Qué tienes? No veo casi nada, hermano. Mi ojo izquierdo ya no existe y el derecho está opaco, sin luz. Bueno, siéntate mi cariñoso y vamos a ver qué podemos hacer. La mano del hermano pidió el cuchillo. Introdujo la punta a la órbita izquierda ante las protestas del paciente. Pero allí no hay ojo, hermanito. Mira mi niño, la ausencia de ojo hace que el sano no pueda ver. Vamos primero a cerrar completamente el izquierdo y eso arreglará la poca visión del derecho. El hermano introdujo 5 centímetros de cuchillo en el ojo izquierdo y con movimientos laterales y firmes, cortó. Después pidió una lámpara de mano y la acercó al ojo derecho. Me asombré de ver una completa ausencia de sangre después de la terrible herida provocada por la introducción del cuchillo en el lado izquierdo. ¿Qué ves, mi cariñoso? Veo luz, contestó el hombre. Sí, bueno, pero ¿qué más ves? Veo unas sombras,
pero sin detalle, volvió a contestar el paciente. Vamos a ver, mi cariñoso, vamos a ver. La mano del hermano arremetió con el ojo derecho. La punta del cuchillo fue introducida y girada varias veces. ¿Ahora qué ves? Veo mejor, hermano, en verdad, alcanzo a distinguir más detalles. Váyase mi buen hombre y cuídese ese ojo. Regrese dentro de 30 días para otra operación. Como antes, los ojos fueron cubiertos con algodones, el hombre se alejó guiado por sus acompañantes. El tercer paciente fue un anciano de pelo completamente cano. Siéntese, mi cariñoso niño, le dijo el hermano ofreciéndole la silla. ¿Qué le pasa a mi muchachito? Mis ojos están llenos de lágrimas y nunca veo nada claro. Eso lo vamos a componer en un momento, mi hermoso niño, ya no se preocupe más. De nuevo, el cuchillo fue introducido, pero ahora el movimiento parecía raspar la superficie vidriosa del tejido ocular externo. Una lámpara de mano fue encendida y el hombre sonrió ampliamente. Ahora veo mucho mejor, dijo. En el recinto de operaciones nunca se encendía luz eléctrica. Una ventana situada al lado de la cama de operaciones siempre permanecía cubierta con una sábana rayada, evitando que el patio fuera visible desde adentro y el recinto desde afuera. El lado izquierdo del recinto estaba dedicado a los altares, flores, velas y veladoras, rodeadas de figuras de Cuauhtémoc y colocadas en escalones. Cristo se resguardaba con una cortina de tela que se cerraba al iniciar las operaciones y se abría durante las consultas. La única luz del recinto era una veladora encendida en ese altar. El último paciente de ojos, de esa noche, fue un señor vestido en forma muy elegante. Hermano, dijo con voz clara, tengo un tumor hipofisiario que me presiona el nervio óptico. Cada día pierdo más la vista. Últimamente toda la parte derecha está a oscuras. Mi ojo izquierdo ve bien, pero el derecho tiene una sombra del lado derecho. Los médicos dicen que pronto perderé completamente la vista. Vamos a ver, mi muchachito, vamos a ver qué podemos hacer. Unos algodones fueron colocados sobre los ojos. El ojo derecho quedó parcialmente descubierto en su parte derecha y en ella el hermano operó. Era un caso de acromegalía y lo que estaba mal era la hipófisis y no el ojo, pensé en ese momento. Seguramente al introducir el cuchillo al ojo hará algo sobre la hipófisis o no habrá mejoría. Después de maniobrar con el cuchillo, de nuevo fue encendida la lámpara de mano y alumbrada la punta derecha del ojo derecho. El hombre no lo podía creer. Veo, hermano, la sombra ha desaparecido completamente. Todos descansamos mientras el paciente salía, y yo me acomodé en mi lugar frente al hermano, en la cama de operaciones. Z permaneció a mi lado y el doctor M al lado del hermano. Z parecía triste. Le pregunté y me contestó que habían corrido a los empleados de la fábrica en la que él trabajaba y tenía pena por ellos. El hermano se había sentado en su silla y platicaba con A. Había un ligero cambio en el tono de su voz. El hermano parecía enojado o molesto. Me acerqué y en un susurro me dijo, veo que has dejado tu investidura afuera y que me has entregado tu corazón. Me quedé atónito, era cierto que había empezado a amar a Pachita y a respetar al hermano, que sentía que me habían devuelto mi fe y aceptado y mostrado lo ilimitado sin pedirme que dejara mi cuerpo, pero, ¿de qué investidura hablaba? Al penetrar al recinto, yo siempre sufría un cambio. Me sentía relajado y atento, experimentaba un contacto con lo divino y respetaba y amaba la labor y la obra que allí se realizaba. El hermano me conectaba con lo familiar y lo humano y todos mis conocimientos y habilidades se subordinaban a su ayuda. Eso quería decir, dejar afuera mi investidura. No lo supe, ni me imaginé, que esa noche iba a ver lo inimaginable y al mismo tiempo iba a recibir una humillación terrible. No sabía que un día después de esa noche,
iba a sufrir el verdadero temor a Jehová y que mi pensamiento iba a desaparecer para dejar en su lugar una angustia y un vacío totales. Tranquilicé a Z y traté de no poner atención la tensión que el doctor M acostumbraba a crear y me preparé para el primer paciente. Entró un joven vestido de traje y corbata acompañado de su esposa. Le pregunté su nombre y le pedí me tomara de la mano y la apretara en caso de sentir dolor y de pronto me di cuenta que era completamente sordo. Su esposa habló por él confirmando mi observación. Fausto nació, dijo con voz nerviosa, con sordera congénita de un oído y hace un año perdió el otro. Ahora no oye nada. Acuéstese, mi cariñoso, le indicó el hermano con sus manos. Lo tomé de su cabeza mientras el hermano introducía el cuchillo en el oído izquierdo. Parecía buscar algo moviendo y girando el cuchillo. Por fin con un tono de triunfo dijo: «Aquí está, encontré el caracol». Obviamente se refería a la cóclea en el oído interno. Observé la penetración del cuchillo y calculé la distancia de la cóclea al oído externo y verifiqué que coincidían. No me pregunté si el tímpano había sido atravesado /diagonal la cadena de huesecillos del oído medio traspasada. El hermano es capaz de llegar a la cóclea directamente y sin hacer daño en el camino, confié. El cuchillo parecía maniobrar dentro del caracol. El enfermo vibraba por el dolor y casi sobrepasaba mi esfuerzo por sostener quieta su cabeza. Por fin, el cuchillo dejó de moverse y el hermano acercó su boca al oído y le gritó: «Fausto, ¿me oyes, Fausto?» El operado no contestó y de nuevo: «Fausto, ¿me oyes?» El hermano volteó en dirección de la esposa y le solicitó hablara con su marido. Con una lámpara de mano alumbrando su boca hizo que Fausto leyera sus labios. «Si te duele, dilo, si oyes algo, dinos». El hermano siguió maniobrando con su cuchillo y al poco rato dijo querer probar con el otro oído. Volteé la cabeza y la maniobra de introducción y búsqueda de la cóclea se repitió. Fausto seguía sin oír a pesar de todos los esfuerzos del hermano. «Voy a injertar un nuevo caracol», dijo este súbitamente. Sin saber de dónde había salido vi un pequeño hueso en la mano del hermano. Lo introdujo al oído y con la punta del cuchillo lo empujó hacia adentro. Acercó su boca a la oreja y preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Fausto», contestó el hombre. Todos nos volteamos a ver y sonreímos. «Háblale, hermano Jacobo». Me acerqué y le pregunté si nos oía. «Está nervioso», dijo el hermano, «pero ya oye». Le tapamos los oídos con algodón y lo despedimos. La esposa nos agradeció y salió del recinto. Después trajeron a un niño que también tenía problemas de oído, pero no pudimos mantenerlo quieto. El hermano decidió no operar y le pidió a su mamá que le siguiera dando las medicinas que le había recetado y que lo trajera otro día después de calmarlo. La siguiente paciente fue una joven amiga de M, uno de los hijos de Pachita. Sumamente nerviosa, se aferraba a la mano de M suplicándole no se apartara de ella. Bromeando M trataba de calmarla hasta que el hermano intervino en una forma suave. «Vamos, mi cariñosa niña, relájese que nada le va a suceder». Era un caso de apéndice que debía ser extraído. El hermano introdujo el cuchillo en forma firme e hizo una apertura de 15 centímetros en el costado de la enferma. Yo observaba fascinado sus maniobras y trataba de no distraerme con la negatividad del doctor M. Por alguna razón, en su presencia todo se transformaba de mágico a mundano, de maravilloso a rutinario, de increíble a vernáculo. También, por una razón extraña, durante su presencia no se saturaban las heridas y los enfermos sangraban y se quejaban más. Z resoplaba a mi lado, seguidamente teniendo los mismos pensamientos que yo intentaba alejar de mi mente. «Mira, hermano Jacobo», me llamó el hermano, indicándome un tejido alargado que recién había extraído del costado. «Sí, mi cariñoso niño, el mismo». Decidí saturar y le pedí al doctor M,
que apartara sus manos que en ese momento se preparaban a vendar el vientre de la enferma. Mi petición fue negada y en un arranque de furia tomé las manos del médico y las aparté con un movimiento rápido e intenso y saturé y después vendé. «Pero, ¿qué?», me increpó el doctor M, con cinismo. «¿Usted también cura?». «Debería darle vergüenza manifestar una duda en este recinto», le dije. El doctor M se apartó de la cama de operaciones y en un grito furibundo y extremadamente emocional, vociferó: «Nunca he visto tal falta de respeto, yo nunca he dudado del hermano, pero de usted sí lo conozco y sé quién es y usted no puede curar». Después de decir aquello, abandonó el recinto y seguimos oyendo sus gritos en el patio. «Perdónelos», le decía el hermano a la recién operada, «perdónelos». Z me miró con aire de complicidad y noté una sonrisa en la cara de Pachita. «Pasa, mi hermosa niña», le dijo el hermano a una señora joven extremadamente lenta de movimientos. «Vamos a arreglar esa cabecita cariñosa, mi dulce muchachita. Acuéstate, mi niñita». Iba yo a presenciar algo que sobrepasaría todo lo que había visto, algo increíble y maravilloso. La mujer se acostó y sin mostrar ninguna señal de dolor, dejó que el cuchillo de monte penetrara en la parte posterior de su cabeza. «Necesito la sierra», dijo el hermano. Con ella, fue trepanada la enferma y después el cuchillo fue penetrando a su cerebro. Con un movimiento lateral y después extractivo, toda una zona de corteza fue extraída. La miré atónito y me percaté de sus dimensiones. Aproximadamente de 7 centímetros de largo y 3 de espesor, aquella masa sanguinolenta y cubierta de circunvoluciones en la mesa contigua al cuerpo de Cuauhtémoc. De una bolsa de plástico, la mano de la santa extrajo un tejido similar al amputado. Fresco en apariencia y sonrosado en tono, una rebanada de corteza ocupó las manos del hermano. Como si fuera un bebé recién destetado, el hermano meció al tejido y le habló con palabras amorosas: «Vive. Vive, vive», le decía y acto seguido lo introdujo al hueco dejado por la corteza faltante. En una segunda maniobra similar, otro pedazo de cerebro fue injertado. Acto seguido, la boca del hermano se acercó a la trepanación y le habló, la consoló y sopló en ella su aliento. Saturé y vendamos la cabeza totalmente. Observé a la mujer y le pregunté cómo se sentía. «Estoy bien, hermanito, muy bien». La cubrimos con la sábana y se la llevaron a descansar. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», no podía parar de decir «Dios mío», mientras una nueva paciente entraba al recinto. Era una señora de edad y muy obesa, quejándose de dolores intensos en la espalda. Yo ya había visto varias operaciones de columna, inclusive aquellas que denominaban líquidos. En estas, el líquido cefalorraquídeo era inyectado desde la base de la columna. En esta operación, el hermano utilizó una técnica que me revivió una imagen de mi niñez. Utilizando un vaso de vidrio saturado en alcohol, el hermano le prendió fuego y lo colocó ipso facto en la base de la columna. El vacío creado hizo aparecer una excrescencia de piel, que en forma de burbuja, penetró al vaso. Con el cuchillo, la mano de Cuauhtémoc abrió la espalda unos centímetros arriba del vaso, descubrió las vértebras y antes de injertar un hueso en ellas, pidió que las piernas de la enferma fueran colocadas en el mismo nivel de longitud y plano horizontal. Saturé la herida y después de que se llevaron a la enferma le pregunté al hermano acerca del procedimiento. «Es para evitar hemorragias», me dijo rápidamente. Yo había visto una maniobra similar en la casa de mi abuelo materno y el recuerdo de varios vasos colocados en la espalda, jalando la carne, se había quedado en mi mente como visión de algo muy extraño. Enseguida trajeron a una viejita. Su pelo completamente blanco y su cuerpo demasiado bofo, ocupó la cama colocándose boca abajo. El hermano la recibió con los cariños que acostumbraba y a pesar de haberlos oído tantas veces, sentí una gran ternura al escuchar cómo le decía niñita a esa viejecita.
Me pareció notar en su cara un retorno a la niñez y una confianza total en aquella mujer que de pronto revivía a una madre muerta. «Mi pierna me duele mucho», le dijo la viejita al hermano. «Mi fémur está muy mal». «No se preocupe, mi cariñosa, ya verá cómo se va a componer». Después de las palabras anteriores, el cuchillo de monte penetró el muslo y dejó al descubierto los huesos. Con una sierra, Cuauhtémoc comenzó a raspar el tejido óseo. Se oía como el roce de una lija en una madera rasposa. Por fin, algo fue orientado en el interior de la pierna y la operación se dio por terminada. El siguiente paciente venía del pueblo de Parral. Una mujer regordeta y fornida, acompañada de su esposo, se acostó boca abajo en la cama. Le descubrimos la espalda mientras el esposo explicaba que en una operación previa, el hermano había extraído un cáncer pulmonar, pero que la enferma continuaba tosiendo y con molestias respiratorias graves. «A ver, mi cariñosa mujercita», le dijo el hermano a la mujer. «Su cáncer está curado y usted no lo ha entendido. Cuando uno piensa que está mal, el cuerpo se enferma. Usted ya está bien. Las molestias que siente las vamos a corregir con otra operación, pero usted debe cooperar. No piense que está enferma y dejará de tener molestias». «Sí, hermano, se lo prometo». Acto seguido, una gran incisión fue hecha en el costado izquierdo y después, con la ayuda del cuchillo, una gran masa orgánica oscura fue extraída. «Vamos a colocar un nuevo pulmón», dijo el hermano tomando un tejido blanquecino que extrajo de una bolsa de plástico. El tejido lo colocó en la punta del cuchillo y lo introdujo en la cavidad. Con un susurro casi imperceptible, el pulmón injertado ocupó el lugar del extraído. Puse mucha atención en la respiración de la enferma y no noté cambio alguno durante toda la maniobra quirúrgica. Saturé y me di cuenta que no sabía cuánto tiempo debía hacerlo antes de retirar mis manos. Todas las ocasiones en las que había saturado, una voz interna me había indicado el tiempo, pero ahora quise verlo. Coloqué mis manos sobre la herida y en el momento en el que la voz me lo indicó las separé y alcé el algodón que siempre colocaba sobre la piel. La tremenda incisión estaba completamente cerrada y no había muestra de sangre, ni cicatriz apreciable en ella. Volteé a mi izquierda y vi entrar al doctor M llevando de la mano a una enferma. Durante la operación de cerebro, el tejido cortical que había sido extraído y colocado en la mesilla adjunta a la silla del hermano, había desaparecido. Un poder extraño lo había desintegrado sin dejar huella alguna de su anterior presencia. Exactamente lo mismo había ocurrido con el pulmón extraído. A mí ya no me extrañaban esas desapariciones y las complementarias materializaciones que había observado. De hecho, los meses previos a mi encuentro con Cuauhtémoc, me había dedicado a afinar mi teoría sintérgica del continuo espacio-materia. En esta teoría, la materia la consideraba como el extremo de baja sintergía del continuo, definiendo a este fundamentalmente como el conjunto de puntos conteniendo menor información concentrada y con mayor o menor redundancia. La materia era la menos convergente y la de menor redundancia, mientras que el espacio era capaz de contener en cada uno de sus puntos cantidades colosales de información con una elevada redundancia. El cerebro era un instrumento de interacción con la estructura sintérgica del espacio a través de la activación y posterior expansión de campos energéticos. La intersección entre estos campos neuronales y la organización del espacio, además de crear la experiencia, afectaba en cualquier sentido sintérgico, decrementando o incrementando la sintérgica al espacio. Así, una morfología de campo neuronal podía disminuir la sintergía del espacio y así materializar un objeto, o al contrario incrementarla, dando por resultado la desmaterialización. Otras entidades podían hacer lo mismo. De esta forma era comprensible que aceptara lo que veía y que además me organizara en lugar de desorganizar mis pensamientos. Sin embargo, ver la desaparición de un tejido cerebral o la materialización de un riñón, una vejiga o de una porción de corteza cerebral tenía el encanto y el misterio de la complejidad y de la especificidad.
Una preciosa muchacha americana, paciente del Dr. M, de gran estatura, bellísimo porte y mirada cariñosa, ocupó su lugar en la cama de operaciones. El constante contacto con los milagros realizados por el hermano, habían hecho cambiar mi punto de referencia y una fe total en Dios y una penetración a las diferentes escalas y niveles de conciencia, se iba convirtiendo en un acompañante cotidiano de mis pensamientos. Me acordé de don Lucio y de su discípulo preferido, A. El primero no necesitaba entrar en un trance mediunístico para hablar con espíritus y seres descarnados. A aprendía la técnica y cuando teníamos oportunidad, comprobábamos nuestras percepciones vibracionales y nos asombrábamos de la concordancia de sensaciones sutiles que diferentes lugares nos provocaban a ambos. Hermano, dijo el Dr. M, se trata de un caso que te envía el Dr. V. Hace tiempo esta muchacha se lastimó el tobillo derecho y fue operada en forma convencional. El resultado no fue muy positivo, es incapaz de realizar ciertos movimientos del pie sin sentir dolores muy intensos. La cara del hermano cambió un instante y logré entrever una intención sutil en su frente. Pero yo no sé nada de tobillos y músculos y tendones, le dijo súbitamente al Dr. M. Este se sorprendió y con un ligero movimiento de hombros estuvo a punto de aceptar como válida la confesión. Seguramente hubo una terrible lucha en el interior de este hombre y finalmente lo que había presenciado se sobrepuso a su estado de duda natural. Usted sabe más que yo, continuó diciendo el hermano con una clara intencionalidad burlona. No, hermano, le contestó el Dr. M, ¿cómo no va a saber usted? Bueno, trataremos. Yo había tomado la mano de la muchacha mientras mano del hermano recorría su tobillo y detectaba el daño. El tendón está mal, dijo de pronto, y la inserción muscular es demasiado rígida. Con el cuchillo abrió el tobillo y empezó a maniobrar con su estructura muscular y tendinosa. La muchacha respiraba muy hondo tratando de calmar el dolor que sufría. Yo trataba de calmarla acariciando su frente y apretando su mano. Pregúntale si puede mover su pie, me indicó el hermano. Dile que flexione su pierna, que mueva los dedos, que gire su pie. A medida que seguía la intervención, los movimientos eran realizados cada vez con mayor facilidad y sin dolor. Por fin, el Dr. M vendó y la muchacha me preguntó si habían terminado y si además de arreglar el tendón habían liberado la rigidez muscular. No te preocupes, le contesté, todo está bien. Eres maravilloso, me dijo al envolverla con las sábanas. Enseguida pasó un niño de alrededor de 10 años. Hola mi cariñoso niñito, ¿qué es lo que te pasa? Le preguntó el hermano. Tengo un dolor aquí, dijo el muchacho, señalándose el estómago. La mamá explicó que se trataba de una hernia que no habían podido curar. El niño se acostó boca arriba y la mano del hermano comenzó a auscultar su vientre. Me tomó de la mano y me hizo sentir una excrescencia rígida localizada sobre el ombligo. «¿Qué hernia ni qué hernia?», me susurró el hermano. Coloqué algodones para limitar la zona y enseguida el cuchillo abrió una zona de alrededor de 25 centímetros en el vientre. Puse mucha atención en el corte y me percaté que Cuauhtémoc, en el cuerpo de Pachita, parecía no ejercer presión alguna o realizar esfuerzo considerable y que bastaba con el contacto sutil del metal de la hoja del cuchillo sobre la piel, para que ésta se abriese. En menos de un minuto, un tumor del tamaño de una pelota de frontenis oscuro y fétido, había sido extraído del cuerpo delfino. Me apresuré a saturar y de nuevo noté la ausencia de vestigios de sangre y la perfecta unión de la piel sin dejar huella de cicatriz alguna. ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo con eso? No lo entiendo, dijo el hermano al despedirse del enfermito. Al salir del recinto, noté un súbito cambio en el nivel energético. Volteé a ver y en ese momento el hermano comenzó a hablar. Ahora sí, mis hermanos, dijo muy serio, quiero que se salgan. El próximo caso es un daño y no quiero comprometerlos. Un enfermo recostado junto al altar y recién operado se levantó en ese instante y llevando a cuestas su sábana huyó del recinto. Todos sonreímos y nos miramos.
Me empecé a alejar de la cama de operaciones en dirección a la salida e invité al Dr. M a hacer lo propio. Este último se enfureció de nuevo y con gritos me contestó que la indicación del hermano no se aplicaba a él, que él ayudaba en los daños. ¿Necesitas mi ayuda también?, le pregunté al hermano. Volteó a verme y me dijo: no, hermano, este daño te tumbaría la mente. Esperé en el patio curioso por saber el resultado de esa última intervención. Después de 10 minutos fui invitado a entrar al recinto. El cuerpo de Pachita estaba sentado junto al altar y el hermano daba sus acostumbradas indicaciones a los ayudantes. Hermanos, nos dijo, debemos perdonamos y no causar alteraciones desagradables. M se acercó y le dijo que él debería poner el orden, pues su autoridad era la decididora. ¿Yo?, contestó el hermano. ¿Yo penetrar en asuntos mundanos, coma? O se está aquí o se está allá y no existen puntos intermedios. La oración había sido tan clara y fuerte que todos permanecimos en silencio. Este fue interrumpido por la despedida del hermano. Levantando el brazo derecho nos dijo adiós. Rodeamos a Pachita y con las palmas de las manos abiertas y en su dirección la protegimos de la posible intrusión de un bajo astral. El instante de la despedida del hermano y la recuperación de la conciencia cotidiana de Pachita era de gran peligro y siempre provocaba un estado de tensión y atención sostenida. En unos segundos y después de varias sacudidas musculares, Pachita volvió en sí. Como siempre acarició su cabello y se frotó los ojos. Pidió líquido balsámico y con él se frotó la cara, manos, cabello y nuca. Salí de la casa de Pachita con una sensación muy desagradable. Era increíble cómo me dejaba llevar por el enojo y cómo caía ante la presencia del Dr. M. Me había dicho que tenía prohibido enojarme cuando salí del recinto y lo mismo me dije yo hasta llegar a mi casa. El hermano se había molestado por la falta de unidad. La gente que lo ayudábamos no estábamos a la altura de las circunstancias. Los días siguientes medité acerca de la unidad. Era tan clara la existencia de entidades que como el hermano parecían tener una independencia y una vida propia, que aquello me hacía dudar. Por fin regresé a lo que yo consideraba como fundamento. Somos uno. Y nuestro cuerpo no tiene límites. Toda manifestación es y proviene de lo mismo. En la física contemporánea una partícula aparentemente separada de otras es en realidad la intensificación de un rango de frecuencia del mismo y único campo cuántico. Lo mismo acontece con la conciencia. Cada conciencia proviene de una conciencia global y unificadora del todo. Cada ser está en el camino hacia la unidad con el todo y sufre diferentes experiencias para llegar. Lo mismo ocurre en el cerebro. La frecuencia del campo neuronal se incrementa con la evolución. En cierta etapa, el campo se confunde y se vuelve indistinguible de la estructura del espacio. Se convierte uno con este último y así la conciencia individual se establece en un contacto íntimo con lo absoluto e indiferenciado. Eso es Dios, la única divinidad de la que todos somos parte. Sus leyes son las leyes del universo y su estructura las intergía común a cualquier organización. Capítulo 6 Cuauhtémoc. 14 de julio, aniversario del nacimiento terrenal de Cuauhtémoc. Llegué a la casa de Pachita y por primera vez vi alumbrado el recinto de las operaciones. La cortina descorrida y el altar a la vista se mostraba en toda su magnificencia. Cientos de rosas perfumaban y coloreaban los 7 peldaños del altar. Un cuadro magnífico de Cuauhtémoc a la izquierda resguardaba un Cristo tallado. Otro Cuauhtémoc a la derecha servía de figura a un cuadro de Cristo. El rey azteca veíase pleno de poder y su mirada dirigida al cielo y protegida por una gigantesca águila, atestiguaba su misticismo y su fe. Papeles de colores y una vasija repleta de pétalos esperaban la aparición de Pachita. La niña primorosa en una silla de ruedas, aquella que había sufrido una sobredosis de anestesia, también esperaba mirando las flores y a sus padres. Doña Candelaria, la persona que más sabía de la obra de Pachita,
entraba y salía apresurada arreglando flores y colocando una sábana blanca encima de 3 sillas colocadas a la derecha del altar. Después de unos minutos llegó Pachita. Se veía alegre, pero ligeramente cansada. Saludó a cada uno de los que esperábamos y se sentó en una silla colocada frente al altar. Pidió por 3 personas, las que se sentaron en las sillas a la derecha. La señora U se me acercó y me dijo que la señora que se había sentado en la silla del centro era muy extraña. A sus lados, 2 de los antiguos discípulos de Pachita se sentaron también e inmediatamente después cerraron los ojos. Algo extraordinario va a suceder aquí, me dije pensativo, seguramente estas 3 personas intervendrán en algún trance o equilibrio energético. Pachita se paró de su silla y se acercó al altar, tomó una tela brillante color violeta repleta de campanillas y bordados del antiguo México y se la colocó en sus hombros como túnica. Se volvió a sentar y apagaron las luces. Seguramente está esperando al hermano, pensé yo, es el momento en el que él se posesiona de su cuerpo. En un silencio total todos esperamos unos minutos y de pronto, la señora sentada en la silla de en medio empezó a gritar, después de retorcerse fuertemente. De sus labios salía un discurso pronunciado a tal velocidad y en un lenguaje tan extraño que yo no entendí nada de lo que decía. Alguna vez oí a Petra hablar mexicano y aquello tenía cierta similitud de entonación con él. Segundos antes de que Pachita también se retorciera, Dona Candelaria le lanzó unos pétalos de rosas. Todos la imitamos. Doña Candelaria había repartido los pétalos y a mí me había dicho que los lanzara en el momento en que el hermano apareciera. Mientras Candelaria entonaba unas mañanitas con el auxilio y participación de todos. Pachita entró en trance. Reproduzco aquí el inocente y bellísimo canto. Mañanitas al hermanito Cuauhtémoc. Estas son las mañanitas que venimos a cantar a un espíritu divino que viene del más allá. A este ser omnipotente que nos lo mandó el Señor para que nos dé consejos y nos quite todo mal. Ven pronto niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. No somos merecedores de tu divina bondad, pero eres luz eterna en esta vida terrenal. Todos te queremos mucho con todito el corazón, no nos dejes hermanito, llévanos con el Creador. Fuiste rey en esta tierra, fuiste grande majestad y ahora eres luz eterna en el trono celestial. Ven pronto niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. Todo rodeado de pétalos, el cuerpo de Pachita se retorció un instante para después, ya con la voz profunda y llena de certeza del hermano, saludarnos. Queridos hermanos, nos dijo primero, estoy muy contento por su amor. A pesar de que mi padre me prohibió estar con ustedes, heme aquí queriendo no decepcionarlos. Últimamente han ocurrido demasiadas cosas que no son completamente satisfactorias. Se avecina una gran y terrible catástrofe y hoy más que nunca deberíais aprender a amar y a dar todo lo posible. Junto a mí y en su silla de ruedas la niña sobreanestesiada que habíamos operado hacía unos días parecía escuchar la voz del mensaje. Oscilaba en su silla, por momentos con la espalda erecta, para enseguida doblarse completamente hasta tocar sus rodillas con su frente. Sus ojitos saltaban de la veladora encendida en el altar a la silla que ocupaba el cuerpo de Cuauhtémoc. Permanecía completamente en silencio pero, de pronto, emocionada lanzó una exclamación de júbilo. El hermano volteó a verla y dijo que ya lo estaba entendiendo. Las exclamaciones de la niña se repitieron varias veces siempre cuando el hermano hablaba de amor y de devoción a Dios. En cambio, permanecía en silencio durante las descripciones concretas o los consejos. Es increíble, me dije a mí mismo, la niña está detectando las más profundas abstracciones y los señalamientos de mayor fundamento y no responde ante todo lo que pertenece al mundo terrenal, a las descripciones concretas y a lo mundano. ¿Es que acaso, me pregunté, lo que posee mayor poder de abstracción es al mismo tiempo lo más fundamental? Quizás el estado de clara decortización de esa niña la ha puesto en contacto con Dios y solo ante él reacciona.
El hermano continuaba hablando acerca de la necesidad de dar y amar cuando fue interrumpido por la médium sentada en la silla del centro. Hablaba como un niño indio poco conocedor del castellano. Como un ser muy primitivo e incapaz de expresión verbal clara: yo quiero a tú mucho, yo ayudarte a curar patita cabecita, tú dejarme a tu hacer cariño, tú a mí dejarme estar y ayudar a tú. El hermano volteó a verlo y lo saludó. Puedes quedarte, mi cariñoso niño, puedes estar con nosotros pero siguiendo las leyes de tu reino y en paz. Yo a tu querer mucho, yo a tu gracias darte. 2 días después, en la meditación matinal con mi grupo, yo había intentado aplicar la enseñanza del hermano con una entidad oscura que habita la casa en la cual meditamos. Al sentirla la invité a permanecer y a recibir luz por parte nuestra. Para mi desilusión no fui capaz de comunicarme y me faltaron fuerzas para ayudarla y sobreponerme al vacío que me produjo. El hermano habló durante 10 minutos, pronunciando un discurso de tal belleza y profundidad que me siento incapaz de reproducirlo aquí. Mencionó que él mismo no era un ser muy elevado y que aprendía continuamente y deseaba ayudar a sus hermanos humanos con toda su capacidad y fuerza y con la ayuda de su padre. Habló de su carne, diciendo que era muy traviesa y que ella, Pachita, no se cuidaba como era debido. Nos bendijo y pidió luz para todos nosotros y prometió no abandonar el sufrimiento de la especie y cooperar para traer luz al mundo. Al terminar pidió que resolviéramos nuestras pasiones y no nos dejáramos llevar por odios, malentendidos o enojos. Después se dispuso a recibir preguntas. La madre de la niña se le acercó, le besó la mano y felicitó al hermano por su cumpleaños y le dio las gracias por ayudar a su hija. Mi cariñosa niña, le contestó el hermano, tu hija pronto comenzará a caminar y después a hablar. Todo esto es una prueba para ti y para tu esposo. Ambos tienen corazón puro y cuando logren resolver su problema alcanzarán el estado que les permitirá acercarse a lo divino. La enfermedad de tu hija fue para probarlos. ¿Pero por qué con ella? Protestó la madre, ¿por qué la hicieron sufrir a ella? Así es, mi linda muchachita, los caminos del Señor son los más difíciles de transitar. Pero todo será felicidad y salud dentro de poco tiempo, tened paciencia y lo veréis. Llorando, la mujer se acercó a su hija y a su esposo. Uno por uno, la veintena de personas que habíamos acudido a la ceremonia se acercaron a felicitar al hermano. Una señora de mediana edad le pidió que le relatara su vida cuando era rey azteca. Ay, mi niñita preciosa, esos recuerdos me son dolorosos, pero te voy a contar algunas cosas. Vivíamos en un paraíso. Los habitantes de Tenochtitlán vivían, como ustedes, sobre un suelo rico. Debajo de la tierra todavía se conservan los diamantes, las esmeraldas y los rubíes que en mi época rebosaban los terrenos y los plantíos. Fui educado para el reinado y desde muy pequeño, mi padre me enseñó con la ayuda de los sacerdotes a descifrar los códices y a impartir justicia. Cuando tenía 13 años ocupé el trono. Recuerdo que me trajeron un guerrero a quien debía juzgar. Ayuné durante 3 días y después estudié los códices. En las noches soñaba y en las madrugadas recordaba mis sueños tratando de hallar señales para el veredicto. Si soñaba que llovía, eso quería decir que el hombre debía ser encarcelado durante 3 días y sus noches. Si soñaba con el sol, el veredicto y la sentencia debían ser diferentes. Yo no quería maltratarlo ni dañarlo. Los historiadores han cometido muchos errores en mi biografía. Dicen cosas que no fueron. Se imaginan, yo tan pequeñito llegando al recinto de los sacerdotes a dar sentencia y a explicar las razones que me habían hecho llegar a ella. Pero todo fue bien, me aceptaron y a partir de ese momento recibí mucha ayuda. Mi tío Moctezuma me aconsejaba en las cuestiones del gobierno. Un día mi pueblo se enfermó. Ya había sucedido en otras ocasiones. La primera, muchos cientos de años antes, mucho antes de la llegada de los españoles, habían venido unos frailes que surcando el mar desde la Atlántida atravesaron nuestra tierra.
Nos trajeron conocimientos, pero también enfermedades. Cuando cumplí 33 años tuve una gran dificultad, pero de eso no voy a hablarles. Nosotros conocíamos muchos secretos de la tierra y el cielo. Conocíamos un líquido que al ser utilizado podía destruir montañas enteras. Cuidado con el Pedregal de San Ángel, en su subsuelo todavía se encuentra ese líquido. Pero tampoco de eso quiero hablar. Éramos buenos y sabíamos leer las estrellas y nos comunicábamos con Dios. Después vinieron los españoles y mi pueblo sufrió mucho. Nunca me casé ni tuve hijos. Tenía una novia y mi reinado acabó demasiado pronto. La descripción fue larga y llena de imágenes de una época gloriosa y pura. Se transparentaba en ella la añoranza simultáneamente con la pureza. La mujer agradeció el relato y yo recordé uno de mis cuentos, en el cual un ser extraterrestre describe ante una audiencia extragaláctica una serie de eventos. Pero no los describe verbalmente sino por transmisión directa de imágenes. También aquí, durante el relato de Cuauhtémoc había yo visto, más que escuchado, sus descripciones. Al terminar, el hermano se preparó para nuevas preguntas. Yo me acerqué y te pregunté acerca de mi vida. No deseo compartir lo que me dijo, pero me asombró por su exactitud y certeza. Me volvió a hablar de San Andrés y me agradeció el haberlo felicitado por su cumpleaños. Gracias a ti, le dije, por dejarme ver lo que he visto y por permitirme escribirlo. Después de mí, un joven que había sido operado de su cerebro por el hermano se acercó a felicitarlo. Se veía sano y fuerte, sus ojos literalmente brillaban. En este momento, mientras escribo, tengo frente a mí el recuerdo de su mirada. En verdad nunca había visto nada semejante a esos ojos absolutamente fosforescentes. Su hijo se acercó después. Hermano, le dijo, quiero solicitarle un gran favor. Quiero pedirte que te lleves al ser que ha tratado de envenenar a mi madre. Se hizo un silencio expectante que fue roto por una amonestación grave del hermano. Eso nunca. El ser oscuro viene para ser rescatado en la luz. El cuerpo de tu madre resistirá todos los embates, no te preocupes. Después me enteré que alguien había colocado arsénico en la sal de la casa de Pachita. En realidad no estoy seguro de que así haya sido, pero se me mencionó un intento de envenenamiento. Me asombré y no quise preguntar nada más. Por fin, el hermano levantó su brazo derecho y se despidió. Creí que Pachita iba a recobrar su conciencia usual, pero en lugar de ella y después de un instante de temblor, otra entidad se apoderó del cuerpo de la santa. Recordé que en cierta ocasión se había mencionado que Pachita era un canal abierto y que aceptaba cualquier entidad. La que tomó posesión de su cuerpo en ese momento fue una gitana. Soy gitana, dijo, y puedo leer sus manos. ¿Quién quiere conocer su destino? Alguien adelantó su mano y la gitana comenzó a hablar. El problema con tu mujer se resolverá pronto. Recibirás un encargo de viaje y eso te ayudará en tus negocios. Otra mano fue leída inmediatamente después. Tu familia te da alegría y sin embargo tú estás triste. Debes aceptar tu vida y regocijarte con lo que tienes. Yo no resistí la curiosidad y colocándome detrás de la gitana, extendí mi brazo derecho. La luz, excepto por una veladora de aceite colocada en el altar, estaba apagada. A 50 centímetros de los ojos ningún detalle era perceptible. Tomó mi mano e inmediatamente dijo, Israel, tienes las marcas del apostolado. Fuiste Andrés y tu maestro dejó una pregunta sin resolver. Tú regresaste para darle la contestación. Dentro de 9. Poco recibirás una sorpresa. Llegarás al pináculo de la fama. Te has encontrado y de aquí en adelante todo será luz para ti, Dios santo, exclamé lleno de emoción. La pregunta es la creación de la experiencia y sus fundamentos, a eso vine. Una muchacha alta y de ojos grandes y pelo azabache extendió su mano. Fuiste egipcia y el 13 de agosto tendrás que venir a platicar conmigo, no te olvides.
El 13 de agosto de 1521 se completó la conquista de Tenochtitlán. Le gritó la gitana, recuérdale a esta mujer la cita conmigo para el 13 de agosto. Pero nos vamos a Parral, le contestó No importa, debo hablar con ella el 13 de agosto. No recuerdo más, hubieron tantas manos y otras tantas historias que mi memoria no es capaz de evocarlas. Momentos antes de que la gitana tomara posesión del cuerpo de Pachita, la médium había comenzado, de nuevo a hablar. Yo a tu querer componer patita, tú dejarme, yo querer a tú. Momentos antes de que la gitana se fuera, la médium extendió su mano y la gitana le dijo que ya estaba convaleciente y que no veía signos de enfermedad. Me despido de ustedes, dijo después la gitana. El cuerpo de Pachita se convulsionó y otra entidad la penetró. Somos como flores que nos marchitamos cuando no bebemos la suficiente agua. Al final encontramos a Dios. Después del poema y en un tono de voz intenso, aquel ser se identificó como Bocanegra. Otra vez vinieron las convulsiones y una voz triste y joven apareció en la boca de Pachita. Quiero que mi tía Cande venga. Se refería a doña Candelaria y en ese instante adiviné que era el hijo muerto de Pachita. Lo había perdido en los disturbios de 1968 y nunca lo había olvidado. La tristeza de Pachita había sido tan grande que había enfermado y perdido la vista. El hijo, muerto, seguía hablando. Yo los quiero y extraño, cuiden a mi madre y no dejen que sufra. La ceremonia había terminado y Pachita volvió a su conciencia. Pidió bálsamo y nos saludó con su lenguaje sencillo y del pueblo. Yo le pedí a doña Candelaria la letra de las mañanitas y después de mucho buscar, Pachita nos indicó el lugar en el que se hallaban unas copias. Mientras alguien las buscaba, me trajo el cuchillo de monte y yo lo vi por primera vez con suficiente luz. La empuñadura estaba recubierta y forrada con cinta negra de aislar y la hoja sin filo y sin punta tenía un grabado de indio con penacho. Se parece a Cuauhtémoc, pensé, pero sobre todo a la estatua de plata del patriarca había traído para el altar. Devolví el cuchillo después de sentirlo y me acerqué a doña Candelaria. La mujer, de ojos redondos, brillantes y cafés, dientes salientes, estatura media y paso acelerado, inteligente y certera, me convidó a tole y unos tamales que había preparado con motivo de la ceremonia. Le pedí que me cantara de nuevo las mañanitas y lo hizo con voz fresca. Todos admiraban a Candelaria y la consideraban una especie de conocedora absoluta de los misterios del hermano. Casi nunca hablaba y los secretos los mantenía para ella misma. También hay una canción de despedida, me dijo, poniéndose triste de improviso. Me dan ganas de llorar cuando la recuerdo porque la cantamos cuando mi mamá moría. Reproduzco aquí la letra. Para despedir al hermanito. Tú nos tiendes la mano para seguir al Señor. Cuauhtémoc fue su nombre y la historia lo grabó y por su grande esfuerzo la gloria conquistó. Tu espíritu divino el Señor lo mandó para que nos des consejo y nos quites todo mal. Me acerqué a y le comenté que mi memoria no iba a poder reproducir todo. Tú no viste nada, me dijo Con seguridad tú no viste nada. Una vez vino un señor que el hermano operó por tomador. Vino y dijo que lo había atropellado un camión mientras andaba borracho. Nos recomendó tomar poco, por si acaso, Lo interrumpí. ¿Aceptarías grabar algo de lo que has visto? Claro, cuando tú quieras. Llegué a despedirme de Pachita. Le dije que iría a visitarla a Parral y que 3 amigos querían acompañarme. Son gente de mucho poder y estoy seguro que van a dudar, pero me han insistido tanto que te lo vengo a preguntar. Ya ves lo que pasó con G, me contestó, ya no me quiere, no me ha vuelto a hablar. ¿Y quiénes son? Son psicoanalistas, uno es J, el director de un instituto y otro, M hace clínica. Psicoanalista, ¿y qué es eso, tú? No supe cómo explicar. Mira, Pachita,
A mí no me gustaría que dudaran y por eso te pregunto. Ay, hermanito, yo ya no me asusto, he pasado por mucho. Si quieres, tráelos. Oye, me dijo antes de despedirnos, ¿verdad que la gente mientras más poder tiene más echada a perder se pone? Sí. Capítulo 7. Los seres. Llegué a casa de Pachita muy saturado. Me estacioné frente al mercado y medité para elaborar todo lo no resuelto. Utilicé todas las técnicas que conozco para llegar al silencio y conectarme con mi ser. Por fin lo logré y así penetré al recinto de las operaciones. Era miércoles y me encantó no encontrarme con el Dr. M. Después me enteré que enojado había dicho que no regresaría a ayudar, sino hasta que se alejara de Pachita la gente negativa, es decir yo. Su último berrinche había sido acusar a los colaboradores íntimos de la santa de ser unos ladrones. Acostado boca abajo en la cama de operaciones estaba un amigo de Z. Tenía la pierna derecha 2 centímetros más corta que la izquierda. Me pidieron que jalara el talón derecho mientras el hermano hacía una incisión cerca de la columna. Sentí como la pierna se estiraba y al ayudar a vendarlo me presentaron a un nuevo colaborador del hermano. Tenía una fuerza descomunal y después, cuando le vi la cara, me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Parecía una mezcla de soldado romano y de Pedro. En nombre de mi padre yo te saludo, le dije al hermano al terminar la operación. En el mismo nombre yo te respondo, me contestó con su dulzura acostumbrada. ¿Cómo están tus amigos? Me preguntó seguidamente. No los he visto, le dije. Bueno, bendito sea Dios. Una señora de mediana edad ocupó la mesa enseguida. Me coloqué a la izquierda del nuevo ayudante y le pedí que le diera energía a la paciente. ¿Qué tiene mi dulce niña? Una hernia, Pachita, una hernia, pero no sé dónde está. ¿En dónde te duele? Bueno, aquí junto al ombligo y también en el costado y aquí arriba. Pero mi niña, le dijo bromeando el hermano, no voy a operarte de todos los lugares, ¿verdad? Después de tocar el vientre, el cuchillo de monte penetró el costado de la paciente. Tras un breve esfuerzo algo fue cortado y un tejido oscuro extraído de la herida. Lo que tenías era un apéndice malo, le dijo el hermano a la mujer. Pero, mira, ya lo hemos quitado. Había sido una operación fácil y casi sin dolor. Saturé la herida, la que cerró inmediatamente y después de vendar el vientre, el nuevo ayudante cargó a la enferma como si no pesara nada. Hermanos, nos empezó a decir el hermano después de que se llevaron a la mujer, hermanos, quiero hacerles un ruego. Van a traer a una mujercita que tiene mucha fe en nosotros y que ha venido desde muy lejos. Por favor, oremos al Padre para que podamos ayudarla. Debe ser un caso muy difícil, pensé enseguida y estuve tentado a preguntar por el diagnóstico, pero a la mitad de mi oración un señor muy recinto acompañado de su esposa. Acuéstate, mi dulce y cariñosa niña. La mujer se acostó y le descubrimos su vientre. Lo tenía tremendamente hinchado. Le tomé de la mano y empecé a acariciarle la frente mientras colocaba algodones secos para delimitar un campo operatorio. Recemos, nos volvió a pedir el hermano. Después de auscultar su vientre, el hermano pidió unas tijeras con las que cortó el costado de la enferma. Después introdujo el cuchillo y lo giró, aumentando la incisión. Durante unos segundos lo dejó inmóvil y luego pidió luz. Una lámpara de mano fue encendida y vi una terrible hendidura de la que brotaba mucha sangre. Necesito cerrar esa vena, dijo el hermano, mantengan la luz encendida. En un instante más, maniobró con el cuchillo y la sangre dejó de brotar. De la mesa a su derecha, tomó un tejido y le pidió a que vertiera un líquido en la herida. De pronto, algo se desprendió del interior del cuerpo de la paciente, y con voz de triunfo, el hermano anunció que había logrado extraer la parte podrida del hígado.
Enseguida me pidió que presionara ligeramente el vientre y colocó 2 grandes masas de tejido sobre la herida. Reconocí que eran pedazos de hígado. Con la punta del cuchillo las introdujo a la cavidad abierta y luego me pidió que saturara. Lo hice con toda mi energía y a la luz de la lámpara de mano me permitió ver cómo la herida se cerraba sin dejar huella, engulléndose prácticamente los tejidos. Ahora les voy a pedir a todos que levanten con cuidado a esta cariñosa niña y que la coloquen de costado. Con la ayuda de A, eso hicimos. La mano del hermano tomó el cuchillo de nueva cuenta y lo introdujo en la piel. Hizo una seguida y me contuve. Recé y preocupado entró a la abertura de alrededor de 10 centímetros. Le pidió a doña Candelaria una muñeca. «Dame una muñeca, rápido», le dijo. En medio de la sorpresa vi que Cande tomaba un algodón seco y hacía un ovillo con él. Eso era la muñeca que la mano del hermano introdujo a la herida. La mujer se quejaba amargamente y yo le pedí que rezara en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre». La mujer recitó durante los 5 minutos siguientes la más exacta y precisa oración que yo había oído. Yo la abrazaba tratando de calmar su dolor. La mano del hermano colocó otro pedazo de tejido sobre la herida. Su color era rojo, intenso y su forma elíptica. La piel estaba abierta y el tejido sobre ella. Volteé a ver la cara de la mujer y enseguida la incisión y frente a mis ojos, la luz de la lámpara de mano alumbraba el campo operatorio, el tejido desapareció y segundos después la herida se cerró. A pesar de haber visto tantas veces un fenómeno similar, esta fue tan clara y dramática que sentía una emoción tremenda. El hermano me pidió que saturara, a pesar de que la herida se había cerrado por sí misma y yo obedecí. Saturar, me dije, no solo es cerrar la herida sino mandar al interior del cuerpo energía. Vendamos a la mujer y después de que se la llevaron le pregunté al hermano si la hinchazón terrible de su vientre era un embarazo. No, me dijo, es resultado de un cáncer muy avanzado. Lo que sigue es un daño, dijo el hermano con voz grave. Un señor de edad, procedente de Ciudad Netzahualcóyotl, penetró en el recinto. Se le pidió que se acostara boca arriba y al igual que cuando él me había pedido no distraerme, así lo hice yo con el nuevo ayudante. No te distraigas un solo segundo, le dije, sintiéndome su protector. ¿Qué te pasa, hombre de Dios?, le preguntó el hermano. ¿En dónde está ese animal que sientes se mueve dentro de tu cuerpo? Aquí, dijo el hombre, señalándose la parte izquierda de su pierna, junto a su pene. Eso es por andar con demasiadas mujeres, dijo el hermano al paciente. Nos reímos y yo pedí algodones. Con el cuchillo, la mano del hermano abrió la carne y empezó a cortar el interior. El hombre se quejaba terriblemente. Sus gritos me traspasaron y pensé que la mujer era mucho más resistente al dolor que el hombre. El hermano me pidió que introdujera la mano en la cavidad y con su mano me hizo tocar un tejido muy duro, incrustado en el interior del cuerpo. ¿Quieres que lo sostenga?, le pregunté enseguida. No, hermano Jacobo, eso te picaría terriblemente. Los esfuerzos por extraer el daño proseguían mientras el hombre seguía quejándose horriblemente. Por fin el daño se extrajo y se colocó en un papel negro sostenido por A. Le pregunté, ¿tú también viste cómo desapareció el tejido en la mujer? Esa mujer, me contestó, tenía un cáncer muy avanzado. La operación fue múltiple. Se le arreglaron el hígado y el páncreas y se le injertó una nueva vesícula. Debes recordar, continuó, que todo un equipo de cirujanos ayuda al hermano. Cuando el tejido se colocó sobre la piel, ellos lo introdujeron desde dentro, cerraron la herida y comenzaron a ligar los minúsculos conductos internos. A dejó de hablar un instante y como si de pronto hubiera recordado algo, continuó. El trabajo operatorio no termina con la operación. Los seres siguen trabajando los injertos, ligando conductos,
dando energía y restableciendo y fortificando las células. El hermano se sentó en una silla junto a los altares y mientras lo rodeábamos, se despidió rápidamente de todos nosotros con su acostumbrado gesto de levantar marcialmente el brazo derecho. La sesión había terminado y yo me aproximé a doña Candelaria. «Cande», le dije, «usted ve más que nosotros, ¿verdad? Yo veo que alrededor de sus manos hay otras manos. La verdad es que solo veo el cuerpo del enfermo sin ropas y esas manos. Casi no veo las manos suyas, ni las de Pachita. Esas otras manos brillan más y siempre me asustan. Por eso ya ve usted que no me acerco. Tienen dedos largos y brillan. ¿Usan instrumentos? Sí, cortan y saturan y paran la sangre y son muy rápidas. La verdad es que las manos de usted la ocupan esas manos brillantes y yo sé que cuando usted mueve un dedo, ellas son las que lo hacen pero usted no se da cuenta. Ella tampoco, es demasiado rápido». Por alguna razón me acordé de la sábana empapada en sangre de la curación de la mujer con cáncer y de la súbita desaparición del tejido colocado sobre la incisión y de cómo ésta se había cerrado ante mis ojos. Esos seres, pensé, son los que operan y es todo un equipo que ha llegado a una perfección absoluta y total. Doña Candelaria me seguía contando. Un día, hace muchos años, me entró la curiosidad de ver al hermano. Le pedí que me mostrara su cuerpo y durante una operación lo empecé a ver. Fue como relámpago y me asusté tanto que le pedí que dejara de mostrarse. Solo alcancé a ver sus piernas. Parecían dos troncos y eran brillantes y plateadas. Se burló de mí y me dijo que, ¿por qué primero pedía y luego ya no quería ver? Usted no me lo va a creer, pero un día nos dijo el hermano que necesitaba una liana para una operación. Yo era muy joven entonces y me fui con mi hermana a Chapultepec a buscar la liana. Pero ninguna de las dos sabíamos lo que era una liana. De repente se me apareció el hermano vestido como un señor cualquiera y me dijo, «Las lianas son como cuerdas que cuelgan de los árboles, mira, como aquella». Usted sabe cómo somos las mujeres. Estaba tan guapo y tan fuerte que a mí se me olvidó lo de la liana y junto con mi hermana lo empecé a perseguir por todo Chapultepec nada más por ser mujer y el hombre. De repente nos estábamos acercando cuando, ¡puf!, que desaparece. Sí, allí mismo en medio de Chapultepec. Nos dio tanto susto que corrimos a buscar la liana. Cuando llegamos aquí el hermano nos regañó. Pero ya no en cuerpo sino en espíritu a través de Pachita. Nos dijo, «Miren nomás estas mujeres que se olvidan de los mandatos». Mi esposo venía a ayudarnos, pero era muy tomador. A veces se burlaba de mí y me decía que solo veía visiones. Yo traía un embarazo de 6 meses. Un día, el hermano dijo que como señal y para que dejara de dudar, me iba a hacer desaparecer a mi niño. Se lo dije a mi esposo y él se siguió burlando. Decía que solo eran ideas y que yo estaba mal de la cabeza. Pues no me lo va a creer, pero estando una noche en este mismo cuarto me sentí como mareada y al ratito me di cuenta de que ya no tenía nada en mi vientre. Me lo esfumó y desapareció. Desde ese día mi compañero ya no ha vuelto a ayudarnos. Me acerqué a despedirme de Pachita y me dijo que había ido a pedirle dinero a Gei y que se lo había negado. ¿En serio?, pregunté yo, alarmado. No, hombre, aunque los que tienen deberían dar a los que no tienen. ¿Y para qué quieres el dinero? Quiero comprar un león. ¿Qué? Sí, me lo venden en 15,000 pesos y lo quiero tener aquí en la casa. Pachita volteó a ver a Zeta y le dijo: «Tú préstame el dinero, ándale, no seas malo». «Para el león no te lo presto», le contestó Zeta. «Imagínate que le entre un daño y se salga de su jaula y nos coma a todos». «Pues bien que se lo merecen», le contestó Pachita. «Bueno», dijo después de recapacitarlo, «a lo mejor no sería muy bueno que me comprara un león». «Ya no quiero comprar un león».
Todos nos reímos y yo me despedí de esa mujer increíble. A la salida, la mujer del apéndice me pidió que la llevara a su casa. Ella, 2 acompañantes y un ayudante de Pachita salimos a la calle. Había luna llena y la ciudad nos dio la bienvenida. Ese doctor M, me dijo súbitamente el ayudante. Me acusó de ser un ladrón y además se cree el dueño de Pachita. Si no fuera porque mis padres me enseñaron a respetar a las personas de mayor edad, yo le hubiera pegado. Yo no quería oír nada más acerca de ese doctor. Los llevé a su casa y después me fui a la mía, despacio, disfrutando del fresco de la noche y saboreando las imágenes que había visto durante el día. Al día siguiente todos se irían a Parral. Pachita iba a saludar a sus coras y a llevarles regalos. Recordé que el ayudante de la santa me había platicado acerca de la clínica de Parral. Cuando hemos ido, me dijo muy serio, trabajamos duro. Lo malo es que allí son muy fuertes y cuando hay oscuridad nos toca macizo. En las noches oímos pasos y las cosas se caen. El único que lo resiste es C, y él ayuda mucho a su mamá. Decidí ir yo también a Parral y conocer el trabajo con los indios coras.